Los llamamos profetas menores no porque sus profecías sean menos importantes, sino porque sus libros son más cortos. Pero lo que escribieron sobre el Mesías es de una precisión que paraliza. 12 hombres, en 12 libros diferentes, en distintos momentos de la historia de Israel, entre el siglo IX y el siglo V a.C., añadieron coordenadas que los profetas mayores no habían dado: el lugar exacto de nacimiento, el precio exacto de la traición, la forma exacta de la entrada en Jerusalén, el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, el mensajero que prepararía el camino. Cada uno de estos profetas habló de una sola cosa, y esa cosa se cumplió, sin excepción, sin margen de error. Dios nunca falló. La primera profecía de este episodio es Miqueas 5:2-5 y es una de las más geográficamente específicas de toda la escritura hebrea. Miqueas escribió alrededor del año 700 a.C. Y tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De entre todas las ciudades de Israel, de entre todos los pueblos posibles, Dios señaló un único lugar: Belén. No Jerusalén, la capital, no Hebrón, la ciudad de David, no Nazaret, donde Jesús crecería. Belén, la ciudad más pequeña de Judá, la ciudad que en tiempo de Jesús era tan insignificante que no aparecía en los censos romanos como localidad importante. Y sin embargo, ahí estaba la profecía, escrita 700 años antes: de Belén saldrá el que será Señor en Israel. Cuando Herodes convocó a los chief priests y a los escribas para preguntarles dónde nacería el Cristo, ellos citaron de inmediato Miqueas 5:2. No tuvieron ninguna duda. La profecía era precisa, el cumplimiento fue exacto. Y la segunda parte del versículo agrega algo que ninguna figura meramente humana podría reclamar. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El que nacería en Belén tenía un origen que precedía a su propio nacimiento. La segunda profecía es Oseas 11:1, un versículo que parece hablar del pasado de Israel y que sin embargo el Evangelio de Mateo identifica como una profecía mesiánica cumplida. El texto dice: «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Oseas escribió esto alrededor del 750 a.C., refiriéndose al éxodo de Israel de Egipto bajo Moisés. Pero Mateo 2:15 cita exactamente este versículo al describir el regreso de la familia de Jesús desde Egipto después de la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: «De Egipto llame a mi hijo». El principio de la doble referencia profética que hemos visto en episodios anteriores aquí, alcanza una de sus expresiones más poderosas. Dios no solo cumplió profecías en Jesús que fueron escritas específicamente sobre él, también recapituló en Jesús la historia entera de Israel, haciendo que el Hijo de Dios viviera los mismos patrones que el pueblo de Dios había vivido antes. Israel bajó al Egipto, el niño Jesús bajó a Egipto. Israel fue llamado fuera de Egipto. Jesús fue llamado fuera de Egipto. Cada etapa de la historia de Israel era al mismo tiempo historia y profecías del Mesías que vendría. La tercera profecía es Joel 2:28-32, escrita probablemente entre el 835 y el 800 a.C. «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos sonarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Este texto es extraordinario por dos razones. La primera, en el mundo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendía sobre individuos selectos, reyes, profetas y sacerdotes, en momentos específicos y para propósitos específicos, nunca sobre toda carne. La promesa de Joel es radicalmente democrática en el sentido espiritual. El Espíritu vendría sobre hijos e hijas, ancianos y jóvenes,
siervos y siervas, sobre todos. La segunda razón. En el día de Pentecostes, 50 días después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, el apóstol Pedro se levantó ante la multitud atónita y dijo exactamente estas palabras. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Pedro identificó Pentecostes como el cumplimiento de Joel 2. El Espíritu derramado sobre toda carne llegó en el día exacto, en el lugar exacto, exactamente como Joel había descrito 800 años antes. La cuarta profecía es Amos 9, 11 y 12, escrita alrededor del 760 a.C. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cercara sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. En el concilio de Jerusalén del año 49 después de Cristo, cuando los apóstoles se reunieron para decidir si los gentiles podían pertenecer al pueblo de Dios sin circuncidarse, Santiago, el hermano de Jesús, citó exactamente este texto de Amos para argumentar que la inclusión de los gentiles estaba prevista en la profecía. Hechos 15, 16 al 18 registra sus palabras. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificara el tabernáculo de David, que está caído. La reconstrucción del tabernáculo caído de David era la restauración del linaje mesiánico, para que por él las naciones pudieran buscar al Señor. Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, decidió una de las cuestiones teológicas más importantes de la historia cristiana, citando Amos 9. El profeta de Tecoa, pastor de ovejas del siglo VIII, había anticipado el debate del Concilio de Jerusalén 700 años antes. Si este canal está abriendo el Antiguo Testamento de una manera que nunca habías experimentado, suscríbete ahora a Yahweh Profecías y activa la notificación. Cada episodio avanza en la secuencia canónica de las 365 profecías mesiánicas con el texto hebreo original y las fuentes académicas primarias sobre la mesa. Lo que Dios registró es para quien quiera examinarlo honestamente. La quinta profecía es Sofonías 3, 14 al 17, escrita alrededor del 630 a.C., y contiene uno de los versículos más extraordinarios sobre la relación entre Dios y su pueblo que el Antiguo Testamento preserva. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozara sobre ti con alegría, callara de amor, se regocijara sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Esta descripción de Dios presente en medio de su pueblo, gozándose sobre ellos con alegría y cantando sobre ellos, encuentra su cumplimiento en el Mesías que se llama Emmanuel, Dios con nosotros, y cuya presencia no es la de un rey distante, sino la de aquel que se sienta con los pecadores, que busca a la oveja perdida y que dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La sexta profecía es Malaquías 3, 1 al 4, escrita alrededor del 430 a.C., la última voz profética del Antiguo Testamento antes del silencio de 400 años. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dos cosas en este texto son inseparables. Primero, habrá un mensajero que prepare el camino. Segundo, ese mensajero prepara el camino del Señor mismo, no de un representante humano, sino de Yahweh en persona. El mensajero de Malaquías 3 es el mismo que Isaías 43 describió, la voz que clama en el desierto, y ese mensajero fue Juan el Bautista. Jesús mismo lo identificó. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Malaquías 3 es una de las profecías más directamente verificables de todo el Antiguo Testamento,
porque menciona dos figuras identificables, el mensajero y el Señor que vendrá a su templo, y ambas aparecen en el registro histórico del primer siglo, en la secuencia exacta que el texto describes. La séptima profecía es Malaquías 4, 5 y 6, los últimos dos versículos del Antiguo Testamento canónico. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento termina con la promesa de Elías, no con una bendición, con una promesa y una advertencia. El profeta Elías, que fue arrebatado al cielo sin morir, vendría de nuevo antes del gran día del Señor. La tradición judía espera a Elías en cada Pascua, dejando una silla vacía y una copa llena en la mesa del ceder. Y el ángel Gabriel, al anunciar el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, dijo que Juan iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Jesús confirmó explícitamente que Juan el Bautista era el Elías que debía venir. La última promesa del Antiguo Testamento fue la primera en cumplirse en el Nuevo. La octava profecía es Zacarías 9, 9 y 10, escrita alrededor del 520 a.C. Alegate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. En el mundo antiguo, un rey que llegaba en asno era un rey que llegaba en paz. Los reyes que iban a la guerra llegaban en caballos. El Mesías de Zacarías 9 llegaría a Jerusalén, no como conquistador militar, sino como rey de paz, humilde, montado en un asno. El domingo de Ramos, Jesús envió a 2 discípulos a buscar específicamente un asno y su pollino, instrucción que ningún sincretista moderno puede explicar satisfactoriamente, sin admitir que Jesús estaba cumpliendo de manera deliberada y consciente la profecía de Zacarías 9:9. Mateo 21, 4 y 5 lo dice sin ambigüedad. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y el versículo 10 agrega la dimensión de la segunda venida. Su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. La entrada en asno era solo la primera mitad de la profecía de Zacarías 9. La novena y última profecía de este episodio es Zacarías 11, 12 y 13, y es una de las más asombrosas de toda la Escritura por su nivel de detalle. Les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tome las 30 piezas de plata, y las eche en la casa de Jehová al tesoro. 30 monedas de plata, no 20, no 50, 30. El precio que la ley mosaica asignaba a un esclavo muerto accidentalmente, según Éxodo 21:32. El precio que los sacerdotes del templo pagaron a Judas Iscariote por entregar a Jesús. Y cuando Judas intentó devolver el dinero, lo arrojó en el templo, la casa del Señor. Los sacerdotes dijeron que no podían depositarlo en el tesoro del templo porque era precio de sangre, y con él compraron el campo del alfarero. Mateo 27, 9 y 10 cita esta secuencia completa como el cumplimiento de Zacarías 11. El precio, el rechazo del dinero, el tesoro del templo, el campo del alfarero. 4 detalles en el mismo texto, 4 detalles en el mismo evento histórico, escritos 520 años antes. Dios no falló, ni en un solo detalle. 9 profecías, 12 profetas menores, 4 siglos de profecía entre el primer texto y el último, y todos apuntan al mismo punto de convergencia. El lugar de nacimiento, Belén. El regreso de Egipto, el patrón de Israel recapitulado en el Hijo. El Espíritu derramado sobre toda carne, Pentecostés. La restauración del tabernáculo de David, la inclusión de los gentiles,
la presencia gozosa de Dios en medio de su pueblo, el mensajero que prepara el camino, Juan el Bautista, la promesa de Elías, Juan identificado por Jesús mismo, la entrada humilde en asno, el Domingo de Ramos, las 30 monedas de plata, Judas y los sacerdotes. Nada de esto fue accidental, nada fue forzado, todo fue exacto, todo fue incontestable y todo fue cumplido. Pero los profetas menores no solo hablan de la primera venida. Zacarías 9:10 habla de un dominio de mar a mar que el Domingo de Ramos no estableció. Zacarías 14, que examinaremos en un próximo episodio, describe los pies del Mesías sobre el Monte de los Olivos y un reinado universal que va más allá de todo lo que ocurrió en el primer siglo. Joel 2 habla de un día del Señor que es aún más grande que Pentecostés. Malaquías 4 habla del día de Jehová grande y terrible que todavía no ha llegado. Los profetas menores vieron dos horizontes en uno: la primera venida que cumplió lo que debía cumplir y la segunda venida que cumplirá lo que todavía aguarda, con la misma precisión, con la misma exactitud, con el mismo Dios que nunca falló. Suscríbete a Yahweh Profecías y comparte este episodio. En el próximo entraremos en Zacarías 12 y 14, las profecías de la segunda venida en los profetas menores. El día en que Israel mirara al que traspaso, los pies sobre el monte de los olivos, y el reino eterno que no tendrá fin. Dios que no falló en las 30 monedas de plata, no fallará en lo que todavía está por venir. Yahweh habló, Yahweh cumplió. El registro es eterno.